amigos, gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí listos para ver la lección número 2 de nuestro tema que hemos estado viendo, que es el maná y Cristo. ¿Qué relación, qué paralelismo hay entre el maná que fue dado al pueblo de Israel en el desierto como alimento y nuestro Señor Jesucristo? Dentro de este tema, en la primera lección, que fue la anterior, vimos 3 puntos de 6 que consta todo el tema. El primer punto que vimos fue que el maná, ese alimento que cayó del cielo en forma de hojuelas, de escarcha, ese alimento fue enviado al pueblo de Israel en un árido desierto. Y nuestro Señor Jesucristo fue enviado al mundo en una situación de un mundo caótico, de un mundo espiritualmente árido. Entonces, el maná, un desierto árido, Jesucristo a un mundo árido espiritual. El punto número 2 que vimos fue que el maná fue dado al pueblo de Israel como un regalo de Dios. Fue dado como un regalo de Dios. Y Jesucristo nos fue dado también como un don de Dios, un don del cielo, vino del cielo. ¿Ok? El tercer punto que vimos la clase anterior fue que aunque Dios les había anunciado al pueblo de Israel que iba a enviar ese maná, cuando llegó el maná, no lo reconocieron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y nuestro Señor Jesucristo también fue anunciado abundantemente al pueblo en todas las profecías, desde el Pentateuco, y todos los profetas hablaron de él, lo anunciaron de él, y cuando llegó no lo reconocieron. No lo reconocieron. Entonces, ahora vamos a ver los puntos, si nos alcanza el tiempo, el 4, el 5 y el 6. Entonces, el punto 4 nos habla de esta comparación. El maná tenía que ser recogido y comido por el pueblo de Israel. Tenía que ser recogido y comido por el pueblo de Israel. Y para esto vemos la cita que vamos a ver en Éxodo capítulo 16, versículo 16, que dice: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. O sea, había que recogerlo y había que comer. Y también ahora a nuestro Señor Jesucristo tenemos que recibirle y tenemos que confiar en él. Y para esto les voy a leer una cita del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, que nos habla muy explícitamente, muy claramente de ese equivalente del maná que Dios le dio al pueblo de Israel y Jesucristo, porque debemos de recibirlo. Inclusive dice, debemos comerlo, así como el maná lo comió el pueblo de Israel, nosotros debemos comer el cuerpo de Cristo. Y se los voy a leer la cita que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25 al 59. Es un poco largo, pero realmente es un pasaje hermoso que nos da. Les sugiero que, como esta es una clase de Biblia, bueno, pues tengamos toda nuestra Biblia ahí para comprobar que no es lo que yo le estoy diciendo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo,
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señoreó Dios el Padre. Fíjense, ya está hablando aquí de la comida. Trabajen por la comida, no por la que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y el 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en sí mismo, Él es el enviado de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú que creáis? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahí la gente le está recordando pues, lo que todos sabían en ese tiempo, que es la escritura del Antiguo Testamento. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, ese maná, aunque cayó del cielo, no era nada más un pretipo del Señor Jesucristo, porque dice, mi Padre les dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjense qué diferencia hay entre el maná que también cayó del cielo y el Señor Jesucristo que vino del cielo, pero dice, este pan da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, muy importante, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta declaración rompe con todo, es fuerte. Yo soy el pan de vida. Les dije, el pan que dará a mi Padre es un pan de vida, no como el maná. Dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Este también es un versículo trascendental, que todo el que va a Jesucristo con fe en Él, creyendo en Él, es porque le fue dado la fe del Padre. Por eso dice Él que todo el que viene a mí, viene porque mi Padre le dio esa gracia. Dice, por lo tanto, yo, todo el que viene a mí, a nadie rechazo, ¿sí? A nadie echo fuera. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Entonces todo el que va a Cristo va porque le fue dada esa gracia. Cristo no rechaza a nadie porque viene del Padre. Dice, y esa es la voluntad del Padre, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y aquí está hablando ya de los tiempos finales. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice la Escritura que murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? O sea, ellos lo habían visto ahí desde niño, lo habían visto como el hijo del carpintero, lo habían visto caminando, jugando con los niños, etc. Y dice, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿No es este que nosotros los conocemos a sus padres? ¿Cómo nos viene a decir ahora que Él viene del cielo? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Vuelve, ya van 3 veces que dice lo mismo, pero aquí lo dice ya en una forma más terminante. Nadie puede venir a mí, o sea, acercarse a Él, creer en Él, confiar en Él. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y ahí entra la promesa, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, les dice el Señor, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. El que cree en mí, fíjense lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él coma no muera. Y aquí ya está diciendo, sí, es un pretipo el maná en el desierto, pero dice, todos los que comieron de ese pan murieron. Mas este pan, que desciende del cielo también, es para que el que de él come no muera. No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando ya de su muerte, que iba a dar su carne por la vida del mundo. La muerte en la cruz. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Wow, y ahí ya este dicho ya como que empezó porque el Señor hablaba con ese tipo de figuras literarias muy especiales, y entonces les dice, si no comes la carne del Hijo del Hombre, ni bebes su sangre, no tendréis vida eterna. Y aquí no está hablando de ser antropófago, caníbal, gente que come gente. Dice, si no comes la carne y bebes su sangre, no tienes vida eterna.
Dice, el que come, el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente lo repite. Cuando algo se repite bastante en la Biblia, quiere decir que le está dando una importancia, cuidado, tener mucho cuidado, ponerle atención. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, pues aquí tenemos ya el punto 4. Así como el maná había que recogerlo y comerlo, Jesucristo hay que recibirlo y confiar en Él. Número 5. El maná fue el alimento diario, cotidiano de Israel hasta que terminó su jornada. El maná fue el alimento diario, cotidiano, todos los días hasta que terminó su jornada. Por cierto que nada más podían recoger maná para un día. Si recogían más, dice la palabra, que al día siguiente se llenaba de gusano. Y dice en Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Era como una hojuela, pero se derretía, no servía para otro día. Nosotros ahora en Jesucristo, pues dice el Padre nuestro, danos hoy el pan para toda la vida. No dice así, ¿verdad? Dice, danos hoy el pan de cada día. Tenemos que estar acudiendo a Dios, dependiendo de Dios en una situación de día con día. En Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea, los 40 años que sucedieron desde que fueron librados de la esclavitud en Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida de Canaán, los 40 años, dice, así comieron los hijos de Israel maná por 40 años. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es nuestro alimento diario, la palabra de Dios, hasta el fin de nuestra jornada. Entonces, aquí nos está hablando, así como el maná era día con día, nuestra relación con Cristo es día con día. En 2 de Pedro 3:18 dice la palabra, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en el conocimiento. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento? A través de nuestra relación personal con el Señor, a través de conocerlo por lo que está escrito de Él en la Biblia, a través de las reuniones en las congregaciones, la oración, la llenura del Espíritu Santo, etc. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el conocimiento. En Efesios 4:15 y 16
Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hay que crecer en todo. Siguiendo la verdad, crezcamos. Dice, en la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, y aquí está comparando a la iglesia universal, de todos los creyentes, no me refiero a una denominación especial. Dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Juan 17:3, ya lo leímos. 1 Pedro 2, del 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es la palabra, la Biblia, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y eso de comer, dice que en Jeremías, ya desde el Antiguo Testamento, nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y Job decía en el 23:11, dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, este es el punto 5. Así como el maná fue comido, nuestro Señor Jesucristo fue comido. Y como decíamos, no es que nos comamos la carne y la sangre, sino al comernos la carne nos está diciendo, vamos a creer en que su cuerpo fue cortado, fue mortificado, murió en la cruz, fue traspasado por los clavos, fue traspasado por la lanza. Y beber su sangre, porque nos dice que Jesucristo es la sangre del nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el pacto de que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y pagó el precio. Ese es el nuevo pacto en su sangre. Bien, el número 6, muy bonito, muy interesante, el último que vamos a ver con respecto a este tema. Dice, el maná fue colocado en el lugar santísimo. Dios les dio instrucciones de que tomaran parte del maná, lo pusieran en un recipiente y lo pusieron en el arca donde estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y dice en Éxodo 16:32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces el maná fue colocado y llevado a que permaneciera en el lugar santísimo. Y nuestro Señor Jesucristo
Dice, nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado a la diestra de Dios. En Lucas 24 dice, 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado al cielo. Y el libro de los Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, está hablando del tabernáculo del cielo. Más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quiénes? Para la humanidad. Habiendo obtenido eterna redención. Y mismo en Hebreos, en el 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, así como el maná fue colocado en el lugar santísimo, nuestro Señor Jesucristo fue subido al cielo y dice que está en el lugar santísimo y está intercediendo por nosotros, es el sumo sacerdote, está vivo, es cabeza de la iglesia, intercede, sustenta todas las cosas que hay en este mundo y va a regresar. Pero así como el maná fue llevado al lugar santísimo, nuestro Señor está en el lugar santísimo, no en el tabernáculo hecho en la tierra, sino el que fue una copia del verdadero que está en el cielo, sino en el tabernáculo verdadero que está en el cielo. Ahí está nuestro Señor. Bien, pues qué gusto poder escudriñar la palabra y poco a poco, como dice ahí, ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.